los presentes y quienes están conectados por Internet, así como las personas que oyen esta grabación. Normalmente, y tal vez ustedes lo perciban, le invierto un cierto tiempo a la preparación de cada reunión de trabajo nuestra y por lo tanto tengo generalmente más o menos claro el recorrido que voy a cumplir en cada reunión. Sin embargo, me acaba hace 10 minutos, 15 minutos, de pasar algo que en cierto sentido modificará varias de las cosas que voy a decir. El hecho es sencillo. Antes de venir aquí, pasé a la librería de allí del frente. Y resulta que me dieron un libro, que está reseñado ahí en el tablero, es que buscaba hace cerca de un año y yo diría que con especial interés este año. Lo busqué en muchas partes y no lo pude encontrar. Es un libro viejo en cierto sentido, pero que es una especie de clásico sobre algunos aspectos de la melancolía. Yo tenía diversas referencias, tanto del libro como especialmente de uno de los autores del libro, por quien profeso una profunda admiración. Me refiero a Panofsky, el gran historiador de las ideas de Renacimiento y de otros momentos de la historia de Occidente, especialmente de problemas relativos al arte. Yo sabía pues de la existencia de este libro y ya en cierto sentido me había resignado porque lo había buscado en internet, en muchas partes y estaba agotado. Y me había resignado a no tener más reseñas o referencias indirectas del mismo. Ahora me llaman de la librería y me dicen que llegó el libro. Como podrán imaginar, pues son varios los meses y yo diría que años esperando conocer este libro y ahora sentí pues algo especial. Es un libro bastante bien editado, tiene una enorme cantidad de ilustraciones, es un libro costoso eh, y tiene pues referencias a asuntos que ya hemos hecho alusión aquí y a otros que ignoro cómo son tratados, pues. Pero según todas las referencias de autores que se ocupan del libro, se trata de un trabajo magnífico. Digo todo esto porque, como lo verán, digamos, en lo que tenía preparado para el día de hoy, mi idea era cerrar hoy las reflexiones sobre la melancolía, a las cuales ya le hemos consagrado varias reuniones. El título es Saturno y la melancolía, se llama el libro. Saturno y la melancolía. Para entender bien el título hay que saber que Saturno es Cronos, el nombre latino de Cronos.
el dios del tiempo en la cultura grecolatina. Y podríamos decir, por consiguiente, que es un estudio múltiple, en el cual uno de los problemas fundamentales es la relación entre el tiempo y la melancolía. Es una relación muy compleja. Y podríamos decir que plantea en efecto múltiples enigmas. Enigmas que entiendo son planteados, trabajados, enunciados en el texto y que por lo tanto voy a intentar en las semanas que vienen, antes de nuestra próxima reunión, es decir, en la próxima reunión será el tercer sábado de junio, voy a intentar estudiar un poco hasta donde me sea posible y trabajaré algunas de esas ideas en esa reunión. Con esto corrijo algo que era mi idea básica hoy, y era cerrar el tema de la melancolía y enunciarles de paso algunos de los puntos que he pensado para continuar en esta serie que he inaugurado con la melancolía, y es la de reflexionar, estudiar, pensar algunos términos fundamentales de la práctica analítica, de lo que llaman la clínica psicoanalítica. Y en lo que sabrán ustedes que yo cuestiono la idea de que exista una clínica psicoanalítica. Yo creo que haya una clínica de lo singular, porque la clínica, por definición, es un acto sobre algo, digamos, sobre un ente abstracto. Entonces, bueno, el encuentro con este libro, que obviamente me tiene muy contento, será una posibilidad de que aún hagamos una una reunión más sobre la melancolía. Corrijo, pues, en ese, en ese sentido, mi idea de cerrar el tema hoy, que por lo demás tenía o tiene como marco de referencia la muerte de nuestra querida colega y amiga Cecilia Restrepo, Ceci. Bien, como sabrán ustedes, falleció recientemente y quería de alguna manera pues señalar los efectos tanto subjetivos como para nuestra comunidad de la pérdida de la alegría y de la presencia de Ceci. Vamos a ver qué consigo decir con estas precisiones sobre el tema de la melancolía. De todas maneras, debo indicar que aquello que trabajé en la ocasión anterior, lo recordarán, referí especialmente
al libro de Stefan Zweig llamado Momentos Estelares de la Humanidad, en donde trabajé los 14, trabajé entre comillas, los 14 momentos decisivos que Zweig elige para hablar de la humanidad. Y dada la extensión con la cual trabajé algunos temas, hubo algunos que evidentemente trabajé con mucha ligereza. Me pareció, por ejemplo, importante, dada la significación que ese hecho tiene en la cultura occidental en general, detenerme, por ejemplo, en la muerte de Cicerón, es decir, en el asesinato del primer humanista que existió en la historia humana. Es decir, el primero que habló del ser humano y no referido a los individuos de un pueblo o de una lengua determinada. Cicerón introdujo pues ese concepto de humanidad, que es un concepto que va a transformar progresivamente muchas cosas en el pensamiento. Y por lo tanto me detuve un poco en él dentro de los puntos que examina Zweig. Pero revisando un poco mis notas y aún cotejando el libro, cotejándolas con el libro, encontré que tenía muchas deficiencias en el tratamiento que le di a algunos temas. Alguien, por ejemplo, me dijo con cierta gratitud que le parecía muy valiosa la referencia que había hecho al indulto de Dostoyevsky, que recordarán que fue uno de los temas que abordé. Es decir, que saber que Dostoyevsky, cosa que no siempre es dicha o sabida, saber que Dostoyevsky fue indultado a última hora, en el último minuto, cuando era joven y aún no había escrito las maravillas que escribió, que había sido indultado en el último minuto cuando estaba ya frente al pelotón de fusilamiento. Le permitió a la humanidad encontrarse con algo, es decir, con la obra de Dostoyevsky, que sin duda alguna, si la literatura produce efectos en la humanidad, y yo creo que los produce, hoy tal vez tendríamos algunas cosas distintas en la civilización si no hubiese sido por el perdón que recibió Dostoyevsky en el último minuto. Esos fueron temas que quizás fueron más o menos bien tratados, pero hubo otros que francamente, pues, al revisar mis referencias, me di cuenta de que los traté con suma ligereza. No los voy a tratar ahora, pero sí señalo que dentro de los temas de interés, hubiese sido de interés
que trabajara mejor algunos otros temas, algunos de los temas que mencioné. Por ejemplo, menciono uno para cerrar esa referencia. Hablé en forma muy imprecisa de lo que fue la conquista del Polo Sur, que fue una verdadera epopeya. A nosotros nos parece casi que trivial saber que existe un lugar que se llama el Polo Sur. Y eso parecería ser que no afecta nuestras vidas. Hoy sabemos que la afecta de una manera tan notable que, por ejemplo, el descongelamiento del polo o de los polos podría llevar a la desaparición de maravillas como Venecia, por ejemplo. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser eso? Que por la irresponsabilidad de la industria y de los consumidores, una maravilla de la humanidad como es Venecia llegue a desaparecer. Bueno, y el Polo Sur, para ser conocido y conquistado, vivió una epopeya que he debido relatar mejor. Bueno, en fin, y así como ese, hay otros puntos que traté con ligereza. Quizás haya la ocasión más adelante de volver a, al libro de Zweig. Voy a continuar pues con el tema de la melancolía y les he propuesto, los puse en el tablero, 5 oposiciones, subrayo, son 5 oposiciones. Es decir, son 5 términos que contrapongo entre sí y los cuales luego de meditar sobre el problema de la melancolía, consideré que convendría pensar globalmente el tema a partir de estas 5 oposiciones. Vamos a decir algunas cosas acerca de cada una de esas oposiciones. Bien, la primera, tristeza y gay savoir, oye, gay saber. El lapsus no es gratuito, inclusive porque no se escribe habitualmente en el francés moderno, sino en el francés del Renacimiento, más o menos. Lo voy a escribir para que me lo corrija María Elena si tengo algún defecto. Es el antiguo, sí, la antigua escritura con la cual se le sigue nombrando. Sí, el moderno elimina la C. Y Y, sí, Y también. Aun cuando en español a veces se utiliza con Y, ¿no? Pero se utiliza sobre todo en el sentido de alegría, que es el sentido, digamos, que tiene también el término, especialmente en francés. Podríamos decir que oponemos la tristeza a la alegría de saber. Es una oposición que ustedes podrán considerar casi a partir de la mera enunciación como una oposición ciertamente bastante fuerte e interesante.
Hablar de un problema en términos de oposiciones es una manera de abordar un problema. No ciertamente es la única, pero considero detrás de una tradición importante en la historia de la cultura que es un método, el de las oposiciones, es un método que enriquece la comprensión de un problema. No se puede que oponer tristeza y la alegría de saber o gay saber no es una oposición que yo haya construido, es una oposición de Lacan. Es una oposición de Lacan que ustedes la pueden hallar especialmente en ese escrito curioso que se llama Televisión. Televisión es un escrito, les quisiera recordar, es un escrito que tiene la forma de una entrevista y que le sirvió a Lacan de base para un programa de televisión, en el cual operó como entrevistador, ese entonces muy joven, Jacques Miller, y Lacan, que había dicho que sí a la televisión francesa, que le concedía una entrevista, Lacan decidió que esa entrevista la contestaría por escrito. Y entonces, digamos, el programa que está grabado y que existe es una lectura de Lacan de las respuestas que le dio a Jacques Miller. Vale la pena destacar esto porque quiere decir eso, que Lacan no improvisó, sino que trabajó muy cuidadosamente los problemas que abordó en ese libro, en ese escrito que se llama Televisión. Y uno de los puntos centrales, a mi juicio, de Televisión es la oposición entre tristeza y la alegría de saber. Es decir, que se ocupa, obsérvenlo bien en los términos, de dos afectos, la tristeza y la alegría. Uno que constituye algo que había sido descrito como una pasión, la tristeza, como una pasión que invade, que captura a determinados sujetos que, por paradójico que suene, quedan fascinados en el goce de la tristeza. Hay una fascinación, pues, por gozar
de la tristeza, que es finalmente lo que llamamos la melancolía, cuando el sujeto se haya tomado por ese goce y hace del mismo el centro de su existencia. Cabe subrayar en este orden de ideas, y creo que es importante, cabe subrayar que, obsérvenlo bien, Lacan le da un valor importante al afecto, a los afectos, la tristeza, la alegría, como lo demuestra estas reflexiones o como lo demuestran trabajos sobre otros afectos, como por ejemplo el trabajo sobre la angustia, al cual le consagró un amplio seminario. Es decir, que la angustia como afecto muestra bien el valor que Lacan le concedía al estudio del afecto. Y si destaco esto es porque, en cierto sentido, el énfasis que se hace de que el trabajo de Lacan tiene como una contribución fundamental el esclarecimiento de lo que llamamos la lógica del significante, y que el trabajo sobre la lógica del significante va a implicar la práctica lacaniana de múltiples maneras, en la medida en que, por ejemplo, tanto la teoría como la práctica de la interpretación en un análisis de inspiración lacaniana en muy buena medida consiste en extraer significantes de aquello que escucha el analista de la palabra del analizante. Y eso es a lo que remite la idea de la lógica del significante. Ese énfasis, pues, en esa dimensión del trabajo de Lacan, ha hecho suponer a algunos que Lacan no se ocupa del afecto, en la medida en que, en cierto sentido, la lógica del significante aparece como un campo radicalmente distinto del de la lógica del significante. Pues bien, en cierto sentido, el trabajo sobre la melancolía nos permite sentar tesis que nos plantean que el trabajo de Lacan apunta no solamente a la lógica del significante, sino a las formas del afecto, dentro de las cuales hallamos, pues, la tristeza y la alegría de saber. Hay que decir que esa invocación que hace Lacan de la tristeza, especialmente en televisión, es una invocación, digamos, muy fuerte para pensar la tristeza. Me lo digo porque yo estoy triste hoy. En la medida en que Lacan destaca que la tristeza
es cobardía moral. Es una tesis que no es original de Lacan, sino que tiene una larguísima tradición en el pensamiento occidental, que inclusive se remonta hasta Platón y los griegos, quienes no aplaudían la tristeza, como hubo épocas o momentos o discursos que la han aplaudido. Ustedes seguramente conocen espíritus tristes que en cierto sentido consideran la tristeza como algo superior a otras formas de existencia, porque permitiría tomar conciencia de asuntos que muchos hombres o seres humanos ignoran o deniegan, y que la tristeza, por ejemplo, impide que los sujetos, por ejemplo, puedan ser invadidos por algo que llamaríamos una falsa alegría, que es una manera de mentirse. Falsa alegría, por ejemplo, ustedes la pueden reconocer fácilmente, especialmente en los adolescentes, quienes viven carcajeándose de lo uno y de lo otro sin que sepan bien inclusive en qué consiste la alegría. Algunos adolescentes, o muchos, especialmente en nuestro tiempo que fomenta la idea de que hay que ser feliz. Sabemos las consecuencias que eso tiene en la civilización contemporánea. La consigna de ser feliz tiene, por ejemplo, la consecuencia que no digo que sea su causa, pero que participa en su producción de una manera muy importante, por ejemplo, en el consumo de sustancias, digámoslo así, psicoactivas, para usar ese término. Ese consumo muchas veces está empujado por la civilización bajo su empuje de que hay que ser feliz. Ahora, esa definición fuerte que da Lacan de la tristeza, de cobardía moral, repito, no es una idea original de Lacan. Es una idea que se halla ya en pensadores como Santo Tomás, es decir, en los finales de la Edad Media. Ya desde la Edad Media se piensa que cultivar la tristeza es una forma de cobardía. Es una idea que
Por ejemplo, según lo señala Lacan, pero no solo él lo señala, sino muchos otros autores, desarrolló ampliamente Dante en la Divina Comedia. Y que casi, para algunos comentaristas de la Divina Comedia, la construcción que rige la obra está destinada en gran medida a impugnar la idea de que es una buena cosa de la vida la tristeza. Y ya Dante muestra, digamos, las consecuencias, al punto que inclusive condena al infierno a los tristes. Hay otros pensadores antes de Lacan que piensan la tristeza como cobardía moral. Hay uno muy notable a quien Lacan le consagra palabras de admiración con mucha frecuencia, y es Spinoza. Spinoza, el pensador luso holandés, es decir, de origen portugués, portugués español. La familia de Spinoza finalmente venía era de España, a pesar de que antes de llegar a Holanda pasó por Portugal. Me reí mucho al encontrar la referencia al nombre de Spinoza, que tiene entre sus apellidos es López, pero que escrito así uno no lo puede reconocer. Spinoza sea tal vez el más firme teórico antes de Lacan en situar la tristeza como cobardía moral. Como ven, pues, y es por eso que he mencionado esos nombres, hay un amplio periodo del pensamiento de Occidente antes de Lacan que considera la tristeza como cobardía moral, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Ya lo podemos ver así, y llega hasta el siglo XXI. Es decir, que no se trata de una tesis que si ha tenido esa consistencia en el pensamiento, no es porque sí, sino porque quizás señala algo profundo del mismo. Yo tengo mucho interés en este libro, en el de Panofsky y compañía, de Saturno y Saturno y la melancolía, porque creo yo que allí, hasta donde tengo información, se trabaja un problema que con relación a la melancolía constituye un asunto de suma importancia, y es la idea de que el tránsito del tiempo hace a los seres humanos más melancólicos, lo cual evidentemente es falso.
Todos conocemos viejos alegres, todos conocemos jóvenes tristes. Por tanto, digamos, no podemos en ese sentido suponer que el tiempo, Saturno, Cronos, sea el responsable de la melancolía. No, la melancolía es un proceso que obedece a lógicas de otro orden, en donde particularmente el tema del goce constituye un núcleo fuerte para poder pensar. Permítanme recomendarles un autor para trabajar algunos de estos temas. Fumaroli. Fumaroli es un gran sabio que murió recientemente, sí, si mal no estoy, que escribió mucho sobre problemas distintos de la cultura. Uno de sus libros, del cual he leído algunos capítulos, se llama La diplomacia del ingenio. La diplomacia del ingenio. Para quien le interese, es un grueso volumen que se encuentra en una editorial en español, pues, se encuentra en una editorial que tiene magníficas ediciones, que es El Acantilado. Y allí Fumaroli le consagra un extenso capítulo a la melancolía especialmente entre el Renacimiento y el siglo XVIII aproximadamente, en donde estudia las estrategias que existieron en Occidente para combatir la cobardía moral. Estrategias que van desde calificar la tristeza como un pecado capital, es decir, que no está haciéndole ninguna justicia a la obra de Dios, y el estar triste, sino que efectivamente, digamos, la cobardía moral de la tristeza sería una forma esencial del pecado. Esa es una de las estrategias que utilizó especialmente la cristiandad para combatir ese asunto que lo llamó, permítanme que use el cultismo para el efecto, que llamó asedia, con C, asedia, y que hizo pues de la antítesis de la cobardía moral la virtud esencial de un ser humano. Tal vez la puedan imaginar cuál es dentro de esa lógica. Es la fortaleza. Es decir, que ante la cobardía moral hay que
cultivar la fortaleza de espíritu. Y esa es una estrategia que el cristianismo especialmente utilizó, entre otras, para combatir, pues, la cobardía moral. Ustedes seguramente tendrán en su memoria de su formación cristiana, que supongo que todos de alguna manera la tuvimos o la tenemos. Tendrán, pues, en ese sentido vigente cómo el discurso cristiano ha hablado de la fortaleza. Y que, digamos, el ser fuerte constituye algo que podríamos llamar o bien una obligación moral o bien una posibilidad del espíritu. Porque se dice, cito a Fumaroli, la tristeza para Occidente constituyó una fuerza que hace incapaces a los seres humanos de toda actividad moral continua. Es una frase bastante interesante si ustedes la piensan. ¿Cómo? La repito. La tristeza hace que los humanos sean incapaces de toda actividad moral continua. Como si las flaquezas que implica la tristeza y sin moral al ser humano. Es decir, digamos que sus debilidades lo conducen en ese sentido, por ahora llamémoslo así, a el pecado. Al pecado o simplemente a la ausencia de capacidad para soportar la existencia, que sería la forma en la cual Lacan resuelve el asunto. Lo cual quiere decir que no condena Lacan a la tristeza desde el punto de vista moral, sino que la interroga esencialmente como un problema ético. Es decir, tenemos derecho a estar tristes siempre y cuando no nos instalemos en ello. Y Lacan va a hacer, de alguna forma, va a llevar tan lejos su razonamiento sobre la tristeza que va a llegar a situar en función de ella el final de análisis. Es decir, que el bien decir y la alegría de saber que constituyen el fundamento de un final de análisis, es decir, que haya un deseo auténtico de saber, no de conocimientos, sino de saber, que es distinto. Es decir, no se trata de informarse, sino del deseo de entender lo existente. Y en ese orden, pues, es que Lacan va a llevar la elaboración sobre la tristeza y la melancolía, aún hasta una forma para entender el final de análisis.
Si subrayo de que no se trata de un juicio moral, sino ético, es en la medida en que naturalmente Lacan va a darle no solamente un lugar, sino un sentido, un valor estructural, por ejemplo, al error y a la falta. Es decir, que en la vida humana solamente aquellos que aspiran a la pureza angelical pueden excluir de ella el error y la falta. La crítica, pues, a la tristeza no conduce a ningún angelismo, ni a la idea de que el analizante pueda llegar a convertirse, por ejemplo, en un ser angelical, sino en un ser que es capaz de soportar con dignidad su existencia y que siente la alegría de poder entender algunas cosas de lo existente. Es una manera fuerte, pues, de pensar el problema y que nos permite, en ese sentido, destacar el valor de la reflexión que hacemos sobre la tristeza a partir de la idea de la cobardía moral. Paso a la segunda oposición, pasión triste y pérdida de objeto. Nos encontramos de nuevo con la tristeza como pasión. Y ya he dicho algo sobre eso, que hace pues de este término que es de estirpe espinosiana, la pasión triste, algo que es interrogado a partir de lo que el psicoanálisis ha conseguido establecer o esclarecer sobre la naturaleza de los seres humanos, en donde ante todo llega a condenar un hecho y que ciertamente se condena. Y es la idea de tener lástima de sí, que constituye la forma en la cual el melancólico se vive, como alguien que parte de la idea de que instalarse en la lástima de sí es aquello que le permite relacionarse con el otro. Y sabrán ustedes de que ese sujeto, ese tipo de sujetos, le impone al otro tareas que ciertamente no tendrían por qué cumplir el otro, en particular ocuparse de sí, dejarle que el otro sea aquel que responda por lo que él tiene que responder. Es una forma, ciertamente, yo diría, abusiva de relacionarse con la existencia y consigo mismo. Pero hay que decir que, como también lo ha establecido el psicoanálisis, el pensamiento, el acto de pensar, tiene como una de sus funciones principales justificarse.
que justificarse es ni más ni menos darle legitimidad a las formas de goce que elegimos. Todos los humanos necesitamos alguna justificación para aceptar nuestro lugar y nuestra ubicación en el mundo. En esa justificación lo que viene es la angustia. Y una parte importante del trabajo mental de los humanos consiste en hallar una justificación para la posición y los actos que realizamos en la vida. Y una de las formas de justificación fundamentales de esa pasión triste es el haber perdido un objeto valioso. Y allí el sujeto, cuando se instala en el goce melancólico, lo justifica todo. La pérdida de objeto, por lo tanto, es un asunto problemático en la existencia. Problemático porque conduce al dolor, problemático porque implica para el sujeto muchas veces imposibilidades que antes no tenía. La pérdida de objeto hace pues posible la pasión triste. ¿Cuándo? Cuando el sujeto es incapaz de construir una barrera que limite la justificación que le autoriza su goce. Por ello, toda pérdida de objeto no solamente es una dificultad subjetiva importante, sino que es un riesgo para declinar en su moralidad frente al otro. El imponerle, por ejemplo, que porque se está triste, estoy eximido de hacer ciertas cosas. Y como hay una pérdida de objeto visible, hay una justificación de esa posición ante la vida. Voy a pasar, porque se me va agotando el tiempo, a la tercera oposición: goce melancólico y duelo. Así que es una réplica que ustedes conocen de un texto famoso de Freud, al cual hemos ya hecho referencia aquí. Me refiero a duelo y melancolía. El texto de duelo y melancolía, como creo haberlo dicho ya en algún momento, es un texto, digámoslo así, espléndido desde su mismo título. Porque si ustedes observan, lo que Freud dice es que de la melancolía solamente se sale a través de un duelo. Es decir, que no hay ningún voluntarismo ni ninguna
moralización ni ninguna educación que sea posible imponerle a un sujeto para corregir una posición melancólica. La vía necesaria para ello es el duelo. Y por tanto se impone pensar que es un duelo. Digámoslo sumariamente que el duelo es la aceptación de una pérdida, lo cual entristece muchas veces con absoluta legitimidad. Hoy estamos tristes por la partida de Ceci. Pero es necesario entender qué es el duelo. Hoy aísla 5 rasgos esenciales del duelo. Y si ustedes piensan en sus propios duelos, que los han tenido, puesto que han tenido y sufrido pérdidas, podrán reconocer que en el duelo hay una tendencia a la cancelación del interés por el mundo. Es decir, que mientras está en duelo, hay lo que podríamos llamar una congoja y un recogimiento. El segundo rasgo que destaca Freud del duelo, de ese proceso que finalmente permite salir de la melancolía, es la pérdida de la capacidad de amor. Es un asunto delicado y que implicó diversos desarrollos en el psicoanálisis y que implica tenerle en cuenta, por ejemplo, en la práctica analítica, porque cuando se pierde la capacidad de amor, no se da simplemente un vacío, sino que puede emerger en ese lugar, por ejemplo, el odio. Y generalmente se constata que aquellos que pierden la capacidad de amor están regidos de una u otra forma por el odio. Y sabemos que el odio es una de las pasiones más terribles de la existencia humana. Hasta pensar en lo que vivimos hoy en el mundo para saber hasta dónde puede conducir el odio. Yo sigo sin entenderlo y aquí incluso algunas veces traje unas banderitas de Ucrania. Sigo sin entender el porqué del odio, de ese odio de Rusia con Ucrania. Me resulta casi que insensato que un hombre tan cínico como Putin se presente en los escenarios internacionales justificando la masacre de un pueblo. Seguramente hay antecedentes en la historia que le podrán llegar a justificar actos como estos, que inició como una operación especial, operación en la cual llevamos ya casi 3 años y que ha implicado la muerte de muchos seres humanos, de mutilaciones, de generaciones ya de niños que han tenido que crecer bajo el fuego, etcétera, etcétera. Es decir, el odio, la incapacidad de amar que se da en el duelo es un riesgo
importante que es necesario observar cuando un sujeto se halla en proceso de duelo, sobre el cual, pues, Freud llama la atención. Hay un tercer fenómeno que es fácilmente deducible de los dos anteriores, que Freud destaca, y es el que en el duelo se produce una incapacidad de producir, por lo menos como tendencia. No quiero darme las de héroe, pero créanme que poder preparar esta charla me fue difícil, más difícil que de costumbre. ¿Perdón? Es difícil, en efecto, cuando se está en duelo, ser capaz de producir. Y ante ello no hay otra cosa distinta que apelar a la responsabilidad. Y es por eso que Lacan, creo yo, insiste tanto en que la condición fundamental del sujeto como tal es la responsabilidad. Ante todo, la responsabilidad de sí. Y producir en ese sentido, en un estado de duelo, es, digamos así, un acto difícil. Una cuarta característica que Freud subraya como presente en el duelo es lo que él llama la culpa incesante. La culpa incesante que conduce al desprecio de sí. Ustedes lo habrán visto en los sujetos melancólicos particularmente, pero en los sujetos en duelo también, así no sean estructuralmente melancólicos, podríamos decir que son en ese sentido que se desprecian a sí mismos. Freud lo destaca y lo plantea inclusive como un riesgo importante, como un riesgo puesto que conduce al siguiente rasgo que destaca del duelo y es la búsqueda de castigo. El sujeto en duelo busca formas del castigo que son múltiples y sobre las cuales habría que detenerse, por ejemplo, los analistas en su observación. Por ejemplo, un niño necio. Conocemos niños necios. Y muchos niños necios lo son, no arbitrariamente, sino porque están necesitando un castigo. Algo que limite la culpa que viven por haber hecho alguna cosa que justifican como terrible, y que puede ser simplemente, digamos, el haber observado a un adulto desnudo. Cosa absurda. Hay que decir, por ejemplo, y lo quisiera notar porque he tenido la tentación de trabajar con ustedes algún día ese tema, de el grave problema que implica en el abuso infantil la culpa. Uno no sabe bien por qué los niños abusados se sienten culpables de haber sido abusados, cosa que produce efectos desastrosos en ese niño y en la cultura.
porque afirma el abusador, porque extiende esa práctica, la hace una práctica que muchas veces se da bajo la impunidad absoluta y aún bajo la complicidad de los otros. Sabemos de madres, por ejemplo, o padres que son cómplices de los abusos de los niños, etcétera, etcétera. Bien, me había propuesto terminar a esta hora. Voy a hacerlo a pesar de que quede inconcluso. Les prometo que intentaré concluir con la melancolía la próxima vez, en la cual me referiré a este y a algunos otros puntos que nos permitirán considerar. Les quiero invitar a que entre tanto, porque creo que va a ser un tema del cual me ocuparé, les quiero invitar a que busquen el grabado. Puso el libro en el chat, el formato digital del libro. Ah, magnífico, magnífico. Gracias, Damaris. Magníficos, no sabía que estaba en... Magnífico. En la carátula está el grabado de Durero, que se llama Melancolía, Melancolía 1. Es un grabado que ha tenido una significación en la cultura fundamental de ese pintor maravilloso que es Durero. Y este grabado, pues, es un grabado sobre la melancolía que nos va a permitir, pues, algunas consideraciones de diversa índole. Bueno, muchas gracias y los espero en 15 días. Antes de que se conecte, ay, sí, Sí. unos de los que quizás se conectaron más tarde no alcanzaron a ver el libro que nos consiguió Damaris, lo podemos enviar a la base de datos, el archivo con el libro y también con los presentes. Es caro y es difícil de conseguir. Gracias, Damaris, lo pasaremos a todos al correo. Con mucho gusto. Y para invitarlos el lunes 16 de junio tendremos, 3 nuevos mensajes. sí, ya, tendremos el lunes 16 de junio a las 7 de la noche, dentro de la serie de las charlas sobre qué se pregunta un psicoanalista de nuestra época. Héctor Gallo hablará sobre qué hace un psicoanalista ante el suicidio. Esa actividad es bimodal, con inscripción, tiene un costo. Cualquier inquietud pueden preguntarle a Nilda, igual está por las redes, se pasó la información por el boletín y posiblemente volvamos a enviar alguna información esta semana al correo. Entonces, bueno, los esperamos también para ese día. Vamos a